Shalom, Brujín Abahim, ¿se escucha bien? ¿Cómo están? Estamos reunidos en la clase de los secretos de la lengua sagrada. Shalom Esperanza, Vivi, ¿cómo está todo el resto también? ¿Se escucha bien? Bueno, me alegro. Hoy vamos a continuar estudiando este curso que es paralelo al curso del nivel básico de hebreo. Todos aquellos que todavía no se suscribieron están invitados a hacerlos en cursos@galeinai.org. Si se oye muy bajito, traten de subir el volumen por ahí. Acá lo tengo al máximo según lo que veo. Cursos, Vivi, cursos@galeinai.org. Encantada igualmente, Trinidad. Exactamente, Vivi, gracias. Francisco, bienvenido. Puede ser que una cara nueva por aquí o un nick nuevo. Jacob también, bienvenidos todos. Elia, me parece también. Toda gente nueva, bienvenidos a este curso. Un curso muy especial que toca temas que generalmente no se tocan cuando tocamos los temas del idioma hebreo. En este curso adentramos un poco más en el aspecto de Hasidut y Kabbalah. Y es por eso que es tan especial y no a todos les corresponde o les interesa. Hasta la semana pasada vimos las 7 primeras letras. Vamos a poner acá nuestro cuadro de letras, que ya lo conocemos. Para todos aquellos que no lo conocen o que no están familiarizados con el hebreo, les recomiendo que entren al curso de hebreo nivel básico, que el primer examen ya va a ser este jueves, porque está recién comenzado el curso, se pueden ver las clases anteriores y así les va a ser mucho más fácil adaptarse a esta clase. Entonces la semana pasada vimos hasta la letra Zain, llegamos hasta la 7ª letra Zain, vimos la Aleph, vimos la Bet, que tiene 2 formas, la Gimel, la Dalet, la Hei, la Vav, y llegamos hasta la Zain. Son muchos los que no escuchan, tal vez tengo que entrar y salir yo. ¿Escucha bien? Ok, los que escuchan bajito, traten de fijarse si no hay que regular los parlantes por sus casas. El que escucha bien, genial. El que no escucha para nada, tendría que salir y entrar. Fíjense los que están escuchando muy bajo, si no hay que subir el volumen. Ya que hablábamos del examen del nivel A de hebreo, y ya que estamos todos aquí presentes, yo quería hacer una propuesta, pero quería saber si estarían todos de acuerdo. La propuesta sería, si están de acuerdo, que cuando lleguemos a la letra Yud, que es esta que estoy señalando acá, hagamos como digamos un repaso general o un trabajo que cada uno envíe sobre estas letras, por supuesto con preguntas determinadas, con pautas determinadas, para que lo que vamos estudiando lo adquiramos, lo asimilemos
y no estemos solamente hablando cosas en el aire y que después nos olvidamos. ¿Les parece bien o les parece demasiado pesado para una clase de Kabbalah? ¿Les parece? Ok, nada de ni diplomas, ni notas, ni nada por el estilo. Es un trabajo, por supuesto, Peter, es un trabajo como para tener las cosas más centradas, más organizadas en nuestra propia mente. Ok, entonces si les parece, vamos a hacer eso cuando lleguemos a la letra Yud, así que todavía tenemos tiempo. Llegamos la vez pasada hasta la letra Zain. No sé exactamente cómo va a ser el trabajo, pero va a ser algo ameno, algo lindo, algo que nos guste repasar las clases que tuvimos hasta ahora. Nada de presión y nada de notas ni diplomas. Sí, no se preocupen, cuando llegamos a la letra Yud vamos a trabajar juntos en las preguntas, las respuestas, no hay nada que preocupar. Ok, entonces vimos desde la Aleph hasta la Zain. La semana pasada llegamos a la Zain y comenzamos un poco a tocar el tema de la letra Het, del número 8. Justamente mi hija tuvo cumpleaños ahora en Hanukkah, cumplió 8 años y le dijo a todas las nenas de su aula, de su grado, qué significa la letra Het, qué significa el número 8, y este fue el Bar Torah, las palabras de Torah que dijo para su cumpleaños. Con respecto a lo de los chicos, que por el momento vamos con números que son de edades de chicos, es bueno que sepan qué letra coincide con su número de años y con su número de Teilim. Nosotros sabemos que el Teilim, el salmo que dice cada persona, es según su edad, es decir, si cumplió 8 años tiene que decir el Teilim número 9, Tet. Siempre es uno más porque es el año que acaba de comenzar. Y el contenido del salmo tiene que ver generalmente con la vida de la persona de ese año, y es por eso que es bueno saber también el número, también la letra, el contenido del salmo, y por supuesto recitarlo todos los días. Ok, entonces llegamos hasta la letra Zain, que es la séptima letra, y comenzamos a ver un poco la letra Het. La letra Het la vimos también en otra oportunidad, además de verla un poco la semana pasada con la Zain. ¿Quién se acuerda con qué otra letra la vimos un poco? Con la Hei, muy bien. La vimos con la Hei. Si nos fijamos, ahora lo vamos a señalar para que los que recién se unen sepan de lo que estamos hablando. La letra Hei es esta, y la Het, que es la que vamos a ver hoy, es esta, que además de tener una pronunciación parecida, también tiene una forma gráfica parecida, se escribe muy parecido. La única diferencia es el espacio que hay acá. En su momento también dijimos por qué era la importancia de este espacio, y hoy que vamos a ver de lleno la letra Het, vamos a entender también cómo afecta en nuestra vida este espacio que falta en la Het. Y por supuesto, como ya lo dijimos la semana pasada, un poco al estilo homeopático, es la misma letra, el mismo significado de la letra, el que da la solución al problema este que tiene de estar juntos y no separados. Entonces vamos a hacer como siempre las cosas con el orden que conocemos. Vamos a ir primero para ver el nombre de la letra. El nombre es Het.
El significado de la letra Het, del nombre de la letra Het, es temor. La palabra Het significa temor, pero fonéticamente tiene el mismo, se escucha igual que el pecado, la palabra pecado. Lo pongo entre paréntesis porque no es el significado, sino que se dice igual en castellano, pero se escribe distinto. Es decir, solamente la parte fonética tiene que ver con el pecado, y enseguida vamos a entender también por qué. Vamos a poner acá a la letra Het para que la podamos ver, porque enseguida vamos a dedicarnos a la estructura. Tenemos acá la letra Het, vemos que está compuesta por dos líneas paralelas y una encima. Según nuestros sabios, la Het está compuesta por la Vav y la Zain con un puente entre medio. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos la Zain, acá tenemos la Vav y tenemos un puente que en la escritura original, la escritura de los rollos de la Torá, no es recta, sino que es como un puente así, ovalado. Vamos a ver si lo podemos hacer. Digamos que si cortamos acá es la Zain, si cortamos acá es la Vav, y acá tiene un puente. ¿Ok? Esa es la estructura. Entonces tenemos la pronunciación, es como una J, ¿ok? Tenemos la estructura, que es una Vav más una Zain con un puente que las une. Digamos que es difícil dibujar acá, pero más o menos me parece que se entiende. Vivi pregunta, esta es la letra que en ese puente a veces aparece impresa con una montañita. Vamos a ver, acá no veo que está con una montañita. En los rollos de la Torá, en la escritura del Sofer Tam, con una pluma, el Sofer escribe, se escribe así. Supuesto que no soy Sofer y tampoco puedo hacerlo bien acá, vendría a ser así, algo así. ¿Ok? Entonces tenemos a la Het con su estructura, su nombre, su pronunciación, y ahora vamos a ver cómo todo esto se une gracias al significado de la Torá, el significado que le damos nosotros a las letras, que no son simplemente letras, sino que son canales de energía y de vida para nosotros. Entonces tenemos el nombre, que es Het, que es temor, tenemos la pronunciación, que es J, y tenemos la estructura. Una vez más, si nos fijamos, vamos a ver nuevamente la diferencia entre la Het y la Hei. Y en eso está basado el significado de la Het, la palabra Het, y también su estructura con respecto a nosotros mismos. Acá se ve muy claramente que la única diferencia es que falta aquí la unión, o que aquí sobra la unión más precisamente. Vamos a ver si lo marcamos, se puede ver mejor. Esta partecita es la que sobra. Cuando nosotros hablamos de la Hei, dijimos que
la línea de arriba correspondía al pensamiento, que es la primera de las vestimentas del alma. La línea vertical derecha pertenecía a la palabra, al habla, muy bien, exactamente, y la pequeña línea a la izquierda es de la acción, muy bien. Tenemos tres vestimentas del alma, es decir, tres canales por los cuales el alma se expresa en este mundo: el pensamiento, el habla y la acción. Habíamos dicho que la acción no puede estar unida al pensamiento. El pensamiento va unido con el habla, sí, pero la acción no puede estar unida directamente con el pensamiento, porque al faltar ese eslabón cometemos errores. Y aquí vemos un ejemplo de eso, que es la G. Al estar unido el pensamiento con la acción, viene el temor. Y eso lo podemos ver exactamente. Tiene pegada la función del pensamiento y la acción. La G tiene pegada al pensamiento directamente a la acción, sin ningún intermediario, sin ningún espacio entre medio. Además de eso, de mostrar un poco a la persona impulsiva, que se le ocurre algo y directamente lo lleva a la práctica, nosotros vemos también que una persona que materializa directamente sus pensamientos puede llegar a vivir también en constante temor o aterrada en algunos casos. Ok, Vivi, ahora vamos a ver qué significa eso en la práctica, que es la base de lo que estamos estudiando ahora para llevarlo a la práctica. ¿Qué quiere decir que tenemos que decir o no decir lo que vamos a hacer? Primero que todo tenemos que entender qué es lo que pasa cuando hay esta unión innecesaria y equívoca entre el pensamiento y la acción. Vamos a tomar algo muy simple, un ejemplo muy básico, que es, por ejemplo, cuando un chico se va a dormir. Cuando un chico se va a dormir, y tomo el ejemplo de un chico porque todavía no tiene desarrollado todos los poderes del alma y las vestimentas del alma, y esto lo va desarrollando hasta que llega a la edad de 12 o 13 años. Por supuesto que nos puede pasar también como adultos, al no tener desarrollado cierta cosa. Pero en los chicos es algo muy básico y que le sucede a la mayoría de los chicos. Se van a dormir en la noche y tienen miedo. No se pueden dormir. ¿Por qué? Porque ellos ven materializarse lo que piensan. Es decir, no tienen ningún motivo para tener miedo. No hay ningún monstruo, los ruidos son de fuera, la oscuridad no mata, pero ellos ven materializarse frente a sus ojos lo que ellos piensan. Los chicos no tienen todavía esa separación entre el pensamiento y la acción o la materialización de lo que ellos están viendo. Eso es exactamente lo que le pasa a la persona que tiene unida la acción al pensamiento. La lleva a tener temor. Podemos traer también ejemplos de una persona adulta que no es solamente que no tiene desarrollado. Hay veces que una persona no está acostumbrada a hacer un espacio, un recreo, entre comillas, entre el pensamiento y la acción. Y es por eso que tenemos el habla. Cuando una persona generalmente tiene miedos que no están basados en la realidad, sino que vienen de su pensamiento, y esa es la mayoría de nuestros miedos, generalmente no tienen nada que ver con la realidad, que es la acción, la materialización de eso que nosotros tememos. Generalmente tiene la posibilidad de salir del círculo del miedo a través del habla. Hoy en día es muy común, lo vemos con la psicología,
través del habla uno se puede liberar de los miedos, puede también llevar a corregir sus actos o su vida o su realidad, justamente a través del habla. Ahora Vivi nos preguntaba qué significa, Paulina nos dice por ejemplo, que angustia. Exactamente, todo lo que comienza con el temor, ya sea que después lleva a la angustia, la depresión o lo que sea, el temor como base quiere decir que no hay una separación suficiente entre el pensamiento y la acción. Eso lo vemos en la forma de actuar de la persona, lo vemos en la forma de sentir de la persona. Una persona que tiene miedo de cosas que él piensa o que se imagina que van a suceder, su acción no está completamente correcta y enmendada, ya sea que hace demasiadas cosas o que se prohíbe a sí mismo muchas cosas. Es decir, una persona que tiene miedo de equivocarse o de que se materialice algo malo que él está pensando, se empieza a encerrar en sí mismo. Es decir, su acción no es correcta, no está como debe ser. Una persona que también tiene miedo a veces actúa de una forma impulsiva, de una forma que no debe ser para un ser pensante, y eso también significa que hay una conexión directa entre su acción y su pensamiento. Y ahí, por supuesto, tenemos al habla, que hace un poco de intermediario para poder llegar a esa separación del pensamiento y la acción. Jenny nos dice, piensa y actúa sin meditar lo que hará. El puente sería esa meditación sobre lo que está pensando antes de pasar a la acción. El puente, ¿te refieres a este puente de entre medio de la JET? El puente este de la JET, enseguida lo vamos a ver, tiene otro significado. En este momento estamos viendo acá este espacio que falta, este puente que une, lo vamos a ver en un ratito, mientras estamos viendo acá este espacio que falta. ¿Ok? Entonces decimos, nosotros entramos en un estado de temor, de terror, de miedo, cuando tememos que eso que nosotros tenemos en nuestra imaginación, nuestra mente, nuestro pensamiento, se transforma en realidad, o también cuando tenemos miedo que no se transforme en realidad lo que nosotros tenemos planeado. De una manera u otra, esa unión que va directa entre lo que nosotros pensamos y lo que pasa, la acción, eso lleva al temor. ¿Hasta aquí está todo claro? Muy bien. Ahora me gustaría que traten de fijarse ustedes mismos en sus vidas, en sus días, horas, noches. Si hay algo que les lleva a temer y que tiene que ver justamente con algo que ustedes piensan que puede llegar a suceder o que no va a suceder por más que ustedes lo piensen. No hace falta que lo escriban si son cosas personales, por supuesto que el que quiera escribirnos acá los ejemplos, muchísimo mejor. Cada uno va a tratar de pensar en algo que generalmente puede ser que ni siquiera se atreva a pensarlo demasiado, algo que le da mucho miedo. Más todavía, que puede ser que si piensa que eso va a pasar, tiene miedo de que suceda solo por el hecho de pensarlo. Cada uno va a tratar de pensar unos segundos, y por supuesto el que quiera contarlo con el habla está invitado a hacerlo, ya que es justamente lo que vamos a ver, de rectificar esa unión y transformarla en hey. Y luego vamos a ver también cómo la letra misma de Het puede rectificar ese temor. Mientras ustedes, acá nos dice Peter, temor a la muerte de un hijo.
Ese es un temor que a mí me parece que todo padre en algún lugar, en algún rincón de su mente o de su corazón lo tiene ahí escondido. Por más que no sea algo que vaya a pasar, por más que el hijo esté sano, por más que uno siempre teme por la vida de sus hijos. Digamos que mientras sea solamente una chispita ahí escondida, todavía estamos en nuestro sano juicio. Si eso se transforma en un pánico, en algo mucho más desarrollado, por supuesto que no es algo que debe ser, y es ahí que donde tenemos que encontrar el hueco entre el pensamiento y la realidad. Jacob dice: miedo a hundirse en el mar, pánico, una persona que no puede meterse en el agua por miedo a que no pueda nadar, una persona que no puede aprender a nadar. Paulina nos dice las preocupaciones en general. Uno dice: ¿qué va a pasar mañana? Que si hago esto o no hago esto hoy, mañana seguramente la consecuencia va a ser tal o cual, incluso a veces más exageradamente que la realidad misma, o sin tomar en cuenta que puede haber algún cambio porque no todo lo decidimos nosotros. Amalia nos dice: miedo a las alturas. La altura en sí no hace nada. Nosotros tenemos miedo a dar algún paso en falso, o ni siquiera sabemos a qué tenemos miedo. Solo estar ahí alto pensamos que es algo tremendo y que nos va a sacar la posibilidad de respirar, etcétera. Todas esas cosas que nosotros las tenemos dentro nuestro. Maribel nos dice: temor a equivocarse. Es uno de los temores más grandes de la humanidad. Paulina dice: a veces se puede prevenir, a veces no se puede prevenir. Viviana nos dice que es lo de las alturas puede ser miedo a caer, o el de equivocarse también miedo a caer. Exactamente. A veces con nuestra falta de emuná, nos dice Graciela, también aparecen los miedos. Todo eso, que uno lo puede llamar falta de emuná, etcétera, es la conexión directa que hay entre lo que nosotros pensamos que va a ocurrir a través de la acción nuestra y nuestro pensamiento. Jaime dice: cuando alguien busca tu mal, hacerte daño y crees que tienes lo necesario para conseguirlo, da temor. Exactamente, el miedo a lo desconocido, algún enemigo que está tramando algo y sabemos que lo puede llegar a lograr, y nosotros nos vemos atados de manos y pies y no sabemos cómo reaccionar. Tenemos miedo de pensarlo, tenemos miedo de vivirlo, tenemos miedo que eso se materialice. Por supuesto que hay veces que tenemos temor de cosas, que tenemos razones y motivos. No siempre es algo imaginario, pero cuando nosotros dejamos de hacer o hacemos solo por el pensamiento y solo por el temor, ahí hay una conexión errónea entre el pensamiento y la acción. José Manuel dice que le mordieron 6 perros. Me dicen que estoy espantado, por eso tengo temor. Un trauma puede ser. Peter nos pregunta qué pasa con el temor a Dios. Y eso es exactamente lo que tiene que ver la rectificación del temor con respecto a la letra G. Cuando nosotros hablamos de la letra G, hablamos del temor, y en Hasidut también sabemos que hay 3 prototipos del miedo, del temor, que si tenemos tiempo ahora los vamos a tratar de estudiar. También estamos hablando del pecado. ¿Por qué estamos hablando del pecado? Porque por más que se escribe distinto, ahora lo vamos a escribir en hebreo para que lo puedan ver, ya que ahora ya todos saben leer hebreo, todos los que están en el curso de hebreo básico ya saben leer. Temor, como la letra, se escribe así. Emuná es fe. Pecado se escribe así. Es decir, se escriben distinto y se dicen igual. Nosotros en la Kabbalah nos referimos a palabras que se dicen igual pero se escriben distinto, también con cierto tipo de similitud, incluso más todavía porque comienzan con la misma letra. Entonces nosotros decimos que cuando tenemos temor es porque hay una conexión errónea entre el pensamiento y la acción. Pero cuando nosotros nos referimos
temor a Hashem, tenemos varios tipos de temor. Nosotros podemos tener temor a Hashem porque le tenemos miedo de que nos haga algo, es decir, el temor al castigo. Eso no es el temor más alto que podríamos llegar a tener, no está mal, pero no es eso lo que nosotros queremos como ideal. Tenemos también el temor al pecado, y hay un temor más que ese no lo vamos a hablar hoy. Nos vamos a referir más que nada al temor al pecado. ¿Qué quiere decir temor al pecado? Si nosotros entendemos qué es un pecado, qué es un jet, entendemos por qué le tenemos temor a eso, y está bien. Cuando nosotros sabemos que el pecado en realidad lo que hace es cortar una de nuestras conexiones con Hashem, cada mitzvah que nosotros hacemos, cada precepto que nosotros cumplimos, es como un hilo que nos une a Hashem. Nosotros sabemos que ese pecado corta uno de esos hilos, y es verdad, nos quedan todo el resto de los hilos, pero hay algo que se cortó en la conexión. Entonces nosotros tememos al pecado, no queremos cometer un pecado, no queremos, le tememos a la desconexión, que fíjense que es justamente al revés de lo que estamos hablando ahora. Cuando nosotros nos referimos a temor de cosas mundanas o cosas humanas, estamos hablando que hay una conexión de más entre el pensamiento y la acción. Pero cuando hablamos de temor a Hashem, le tememos a la desconexión. Y esa es la rectificación de la jet. Cuando nosotros hablamos de la jet, estamos hablando de la unidad de Hashem, que ahí no existe diferencia entre Machshavá y Buru Maaseh, entre el pensamiento, el habla y la acción. No hace falta tampoco que haya ninguna diferencia, tampoco intervalo, ninguna separación, porque en Hashem todo es uno. ¿Y cómo vemos la unidad de Hashem en la letra G, en que justamente el número es 8? Vamos a escribir acá. El número es 8, no es 1. ¿Cómo vemos la unidad de Hashem en la letra G, en la letra número 8? A través de que nosotros sabemos que Hashem es único, nosotros nos referimos a la unidad de Hashem en los cielos y en la tierra. Los 7 cielos más la tierra número 8. Eso significa que rectificamos el temor, el miedo que viene de la unión incorrecta a través de una unión correcta. Es decir, como decíamos antes, un poco al estilo homeopático, tomamos justamente la característica principal de la enfermedad, del temor, que es la unión de más, este punto que une de más, y transformamos esta unión en una unión que nos lleva a la conexión directa con Hashem, que es reconocer la unidad de Hashem en los 7 cielos y en la tierra, que en total suman 8, que es justamente esta letra. Entonces, si decíamos antes que debemos hablar para poder lograr esa desconexión, para lograr que esta conexión incorrecta se desaparezca, y hablábamos un poco de ir al psicólogo, por ejemplo, tenemos también la tefilá. La tefilá es la palabra de la Torah. Nosotros nos referimos a Hashem sobre nuestros temores a través de la tefilá. Y la tefilá no es solamente en el corazón. La plegaria, según la halajá, según la ley judía, no es suficiente que uno la diga en su corazón o en su pensamiento, sino que debe por lo menos mover los labios y que sus oídos oigan las palabras que está diciendo. El habla quita el temor, y la palabra de la tefilá mucho más todavía. Tenemos que pronunciar
lo que estamos recitando en la plegaria, de tal forma que uno se oiga a sí mismo. No hace falta que lo escuche todo el mundo, sino que principalmente que uno se oiga a sí mismo. Hoy en día nosotros vemos un montón de formas que trabajan sobre la psicología humana, y hay veces que trabajan sobre la psicología y sobre el cuerpo al mismo momento. Conocemos por ejemplo el EFT, que es volver a decir una y otra vez una misma frase, una frase positiva, que eso ayuda a la persona. Eso no es un invento de hoy. La palabra positiva cambia el pensamiento de la misma forma que el pensamiento influye en la palabra. Entonces uno repite cosas a veces como, entre comillas, una mantra, que uno lo vuelve a repetir y todavía no lo tiene aferrado a su corazón, todavía no lo cree, pero eso afecta a su pensamiento, y el pensamiento por supuesto afecta luego a los sentimientos. Afirmaciones le dicen, ¿ok, Vivi? Entonces tenemos que el habla, no solamente en la parte de que tengo que decir lo que voy a hacer, sino que uno mismo se escuche diciendo cosas positivas que cambian ese pensamiento que trae el temor. Si nosotros pasamos por encima el habla y vamos directamente a la acción, tenemos ese temor de que lo que vamos a hacer no está bien. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día todo el mundo tiene consejeros, todos los presidentes, todo el mundo tiene consejeros. Si uno es presidente, ¿para qué necesita ir y aconsejarse? Ir y preguntar cuál es su opinión de tal o cual persona. Para algo uno es presidente. La palabra, incluso cuando la persona que está escuchando no diga su opinión, nuestra palabra nos da a entender cosas que no entendíamos antes, cuando todavía todo estaba en potencial ahí en el pensamiento, y que no lo hubiéramos podido entender si lo llevamos directamente a la práctica. A veces uno dice, ahora que lo estoy diciendo veo que no tiene sentido lo que estaba diciendo, lo que estaba pensando. Si uno lo llevaba a la práctica no se iba a dar cuenta. Graciela dice, podría hacerse un paralelo en esto con el proceso de separación en la psicología jasídica, donde el proceso de sumisión, separación y dulcificación. Exactamente, y eso también tiene que ver con los tres tipos de temor, que me parece que ya hoy no sé si vamos a poder verlos muy de cerca, pero por lo menos los vamos a nombrar. Paulina dice, la tefilá es lo genial, nos enseña a poner en palabras lo que necesitamos, nuestras preocupaciones, y nos da buenos pensamientos. Exactamente. Entonces acá tenemos la palabra, que alguien nos escucha, pero lo importante de que alguien nos esté escuchando, ya sea Hashem o ya sea el prójimo, es que nosotros mismos de golpe escuchamos lo que estábamos pensando. Al hablarlo, no solo escuchamos lo que estábamos pensando, sino que también lo aislamos de todo el resto de los pensamientos que se nos mezclan. Cuando nosotros pensamos, no tenemos una idea aislada únicamente, tenemos un montón de cosas que al llevarlos a la palabra tienen que desaparecer. Tenemos como un tamiz que pasa del pensamiento al habla, y ahí de golpe decimos, un momento, esto que estoy diciendo, que es lo que pensaba, es imposible llevarlo a la práctica, es imposible que exista. O al revés, pensaba que eso nunca iba a ocurrir, y ahora que lo estoy diciendo no parece tan fuera de lugar. Ese es el poder del habla, y por eso nosotros necesitamos esa desconexión, ese espacio entre el pensamiento y la acción. Y por supuesto es lo que decíamos antes, que a través de la conexión y de saber que Hashem es uno, el temor se va. La conexión con Hashem lleva a la desconexión que necesitamos aquí, entre el pensamiento y la acción. O sea que si Hashem es uno, quiere decir que no hay ninguna cosa mala que puede suceder. Podemos cometer errores,
que eso también tiene que ver con el pecado, que significa leajirta matará, que es errarle al blanco, por ejemplo. Podemos cometer errores, podemos hacer cosas que no debíamos hacer, pero todo lo que sucede es decisión al fin y al cabo de Hashem. Y esa unidad de que todo es Hashem lleva a la tranquilidad, a borrar esos temores. José Manuel nos dice: ese pensamiento mal conectado que da temor, a fin de cuentas viene de Hashem y es para elevar algo que nos está ansiando. Exactamente, ya sea el temor, ya sea el enojo, ya sea todo lo que sea, nosotros sabemos que viene de Hashem. Si vino, quiere decir que algo tenemos para hacer con eso. Si una persona se queda en el nivel de que solamente se culpa a sí mismo de lo que le pasa, incluso de malos hábitos que él mismo tiene, si uno solamente se culpa, no puede llevar a eso a su punto final. Me alegra que sea así, Graciela. Y decíamos que no vamos a llegar a tiempo ya a seguir, vamos a terminar la letra G la semana que viene, pero nosotros sabemos que según la Kabbalah, y los que estudian de la web de Dimensiones ya lo saben de memoria, hay 3 tipos de miedo. Temor, que no es el temor a Hashem, sino que es temor que le damos 3 nombres como prototipos. Es el miedo al lobo, el miedo al león y el miedo a la serpiente. La serpiente tiene que ver también con la próxima letra, que es la Tet. Pero por el momento vamos a decir que estos 3 tipos de miedo, y con este pensamiento nos vamos a despedir y vamos a ver qué es lo que nos traen ustedes mismos la semana que viene. El miedo al lobo es el miedo a la violación, que por supuesto comienza del órgano reproductor, pero es la violación a todo lo que es uno. Puede ser la violación a mis derechos, puede ser la violación a mis pensamientos, la violación a mi privacidad. Desde la parte física a la parte psíquica tenemos toda esa gama. Luego tenemos el miedo al león, que es el miedo al asesinato, que tiene mucho que ver también con lo que decían acá, el miedo a que le pase algo a un hijo, etcétera, a hundirse en el agua, a que lo asesinen a uno, o de asesinar incluso. Ese es el miedo al león. Y el miedo a la serpiente, que si nos fijamos también el prototipo de la serpiente en la Torá, es el miedo a la locura. Miedo a volverse loco, miedo a los locos, miedo a que lo enloquezcan, miedo a enloquecer. Todo eso es la serpiente, que justamente tiene que ver con la mentira, con todo lo que es la serpiente en la Torá. Pensando en estos 3 miedos, vamos a tener en cuenta que a través de la Het, de la unidad de Hashem, nosotros podemos liberarnos de estos 3 tipos de miedo. Igual nos vamos a despedir hoy con este pensamiento de pensar en nuestra vida si podemos reconocer alguno de estos 3 miedos. Los que quieran me lo pueden escribir de forma anónima, los que quieran nos pueden contar la semana que viene en el chat o con el micrófono si hay algún miedo en su vida que puede relacionarse con el miedo a la serpiente o al león o al lobo. Ahora sí nos vamos a ir despidiendo por el momento. En unos instantes tienen la clase que viene, no queremos interrumpirla, es por eso que vamos a dejar aquí. La semana que viene seguimos con las letras, con los secretos de la lengua sagrada, seguimos con la letra Het y por supuesto en cuanto terminemos seguimos con la Tet, que como lo vimos hasta ahora va unida con la Het y con toda la línea general de las letras que no están organizadas así sin ningún motivo. Todos aquellos que quieran unirse a las clases de hebreo nivel A para que les sea mucho más fácil esta clase, se unen a través de cursos@galeinai.org y ahí les van a indicar exactamente cómo ser parte de las otras clases de hebreo y de las otras clases en general. Gracias por haber estado con nosotros. Los dejo nuevamente con la música del Rav Ginsburg y no se pierdan la próxima clase, que ahí ya en el chat nos dieron el link. Gracias a todos.